Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para nadie es un secreto que los matrimonios enfrentan conflictos y dificultades de forma permanente. Sin embargo, ¿existe alguna forma para tener un matrimonio exitoso y feliz? Hoy conoceremos a Patricia Sáenz. Su historia nos demostrará que es posible lograr cambios significativos si dejamos a Dios actuar en nuestras vidas. Quédate con nosotros, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Patricia Sáenz es ama de casa. Nació en Huasco, Chile. Está casada desde hace 28 años con Mauricio Aedo, con quien tiene 4 hijos. Conoció a Dios desde muy pequeña, sin embargo tuvo un encuentro especial con el Señor cuando su matrimonio cayó en declive por violencia intrafamiliar. En diciembre del 2009 entregó su vida al Señor tras la invitación de su madre a una campaña evangelística. Esta decisión enfureció a su esposo, que empeoró el entorno familiar. Hoy Patricia nos contará cómo ha podido recobrar fuerzas para restituir su matrimonio estando en manos del Dios de lo imposible. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Patricia Sáenz, una mujer excepcional, hace parte del ministerio RMC, maravilloso, un encuentro de matrimonios en Cristo, chilena, y ya está aquí con nosotros para contarnos más acerca de su historia. Adelante Patricia, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Hola Ángela, bien, gracias a Dios. Aquí estamos para servir. Muy bien, nosotros también felices de tenerte y que nos cuentes tu identidad, la identidad que Dios te ha otorgado. Cuéntanos dónde vives actualmente, cuántos hijos tienes, a qué te dedicas actualmente, tu esposo también, cuéntanos. Bueno, yo vivo en la ciudad de Chillán y estoy casada con Mauricio Aedo y tengo 4 hermosos hijos, Dairon, Brandon, Kevin y Allison, diferentes edades. Que me imagino que son también la bendición de la casa, que la llenan completamente. Patti, te voy a decir ahora, Patti, para hacer más cercana la conversación. Con tu esposo participan de RMC, cuéntanos así, sé que no se puede contar mucho, pero a grandes rasgos, ¿de qué se trata este ministerio? Como la palabra lo dice, reencuentro de matrimonios en Cristo. Es donde se nos entregan herramientas, ¿cierto?, para poder vivir un matrimonio como Dios quiere. No tan solo para el matrimonio, porque eso finalmente va directo también en beneficio de la familia y de quienes nos rodean. Así es, Así en que absoluto. allí se entregan herramientas, de esa forma yo lo puedo describir. Se entregan herramientas para trabajar, ¿cierto?, en el matrimonio, ya que sabemos que pasamos por diferentes situaciones como familias, así que el Señor a través de ese ministerio nos ha entregado herramientas para salir de toda situación. Así es, y yo creo que es un ministerio precioso. sí, es maravilloso. Sin duda tu historia de vida va a ser de gran bendición para las personas que van a ver el programa, porque de pronto hay muchas personas que están viendo en este momento y están pasando dificultad en su matrimonio y tienen que estar atentos con la historia de Patti. Patti, cuéntanos cómo fue tu niñez, tu adolescencia. Sé que de pronto tuviste algunos conflictos con tu mami porque pertenecían a diferentes denominaciones religiosas, pero en general, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Detállanos. Bueno, yo la verdad que siempre supe que había un Dios, siempre eso lo supe desde niña, mi madre nos inculcó eso, eh, pero la verdad que, bueno, yo crecí, luego fui conociendo personas en mi camino que me fueron guiando hacia Dios. Y una de las personas, porque son muchas personas,
que el Señor fue colocando en mi camino. Uno de esos también fue mi esposo, porque él fue el que nos trajo aún más conocimiento de Dios. Pero mi madre fue la que estuvo allí en realidad siempre conmigo. Y ahí era donde yo tenía tremendos conflictos con ella, porque yo conocía una parte, la parte que mi esposo me había enseñado. Claro. Pero mi madre, ¿cierto? Ella eh, estaba, pertenecía a la iglesia adventista, y yo peleaba con ella. Ahí Biblia con Biblia peleábamos. Bueno, ella no conmigo, sino que yo con ella. Era yo la que, como no comprendía, no entendía, no, yo debatía con ella, le decía no, que eso no era así, y ella me trataba de mostrarme, ¿cierto?, en la Biblia, y sin embargo yo, a pesar de que me mostraba la Biblia, lo entendía a mi manera. Así que muchas veces ella se iba con mucha tristeza de aquí de mi casa, y yo cuando se cerraba la puerta y ella se iba, yo decía, ¿por qué no aproveché ese tiempo con mi madre? ¿Por qué no lo aproveché de buena manera, sin haber a lo mejor discutido con ella? Entonces, me pasaba eso, siempre me quedaba con esa sensación, pero Dios seguía trabajando en Claro, mi vida, sin yo darme insistiendo. cuenta. Y eso es maravilloso de Dios porque Él va trabajando en nuestra vida y lo que tú dices, no nos damos cuenta en qué momento nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y Él ingresa y Él insiste en mostrarte su palabra y que la cumplas en lo absoluto, que es el ideal para vivir feliz, para vivir en armonía. Pero tu situación más adelante se tornó un poco más compleja, tengo entendido. ¿Cuál fue de toda, me decías por interno que de toda tu vida el momento más difícil, más complejo que tuviste que vivir fue en tu matrimonio? Bueno, ahí con el noviazgo, cuéntame ahí cómo viviste esos momentos. Eh, bueno, mi esposo es 5 años mayor que yo. Eh, yo siempre decía, yo nunca voy a buscar una persona que sea más adulta o que trabaje. Yo siempre pensaba que tenía que ser de la misma edad, al menos mía. Pero finalmente yo lo conozco a él, y bueno, desde que yo lo conocí a él, fue como el proceso más difícil que yo tuve que enfrentar, porque los conflictos comenzaron desde el pololeo. Si bien es cierto, nosotros vivimos muchas cosas lindas. Yo conocí varios lugares por él, porque a él le gustaba salir, pero la verdad es que hubieron algunos episodios dentro del pololeo que no corresponden. Entonces, después nosotros nos casamos y lo llevamos a nuestro matrimonio. Si bien es cierto, él participaba todavía de la iglesia y todo, a donde él asistía, y, y también él trató de involucrarme a mí, pero él comenzó luego, como yo no conocía tanto, entonces para mí no era como algo que fuera parte de mi vida, sino que yo conocía al Señor solamente así como de oídas, pero no que yo haya estudiado para conocer al Señor. Entonces, él empezó a contarme muchas más cosas de Dios, y yo lo veía como una persona cristiana, pero finalmente él estaba como un poco adentro y un poco afuera. Y eso, Tibio. exactamente. Entonces, finalmente, claro, al principio de nuestro matrimonio nosotros orábamos juntos, pero de un momento a otro eso cambió, y vinieron más problemas, porque finalmente nuestro matrimonio lamentablemente fue marcado por dos cosas que nos marcaron a nosotros mucho, que fue el adulterio y la violencia intrafamiliar. No voy a decir qué fuera lo que pasaba, porque en realidad violencia intrafamiliar hay Claro. diferentes tipos de violencia. Esto fue prácticamente más psicológico, pero es violencia al fin.
Claro, y me imagino, yo pienso ahora en muchos matrimonios, en muchas mujeres, muchos hombres también, que están viviendo, por decirlo así, feamente, un infierno en su casa, porque tal vez por lo cual tú viviste también lo están pasando, con violencia intrafamiliar, ya sea verbal, física, ni decir, con adulterio también. ¿Y cómo lograste tú superar esa situación? ¿Cómo atravesaron eso? Porque tengo entendido que también estuvieron un tiempo separados. ¿Tú le pedías a Dios? ¿Qué te decía tu mami? ¿Cómo viviste esa situación? Tus hijos también. Ellos sufrieron mucho, pues mi familia también sufrió mucho, entonces no era algo fácil que ellos vieran que lo que nosotros estamos viviendo. Pero hay algo importante. Yo nunca me había dado cuenta de que yo vivía violencia. Para mí esa palabra era algo demasiado grande, yo no lo estoy viviendo, no es verdad, no. Entonces, primero yo tuve que reconocer, el Señor me llevó a reconocer lo que en mi vida estaba pasando. Eh, Cuando yo me bauticé por la iglesia adventista, después de todo lo que guerrié, finalmente el Señor hizo un fuerte llamado a mi vida porque Él me enseñó a estudiar su palabra. Y eso fue lo que a mí me cambió mi vida porque el Señor me muestra que mi familia estaba completamente destruida y que solo Él podía restaurarla. Entonces yo, en medio de mi conflicto interno, eh, me tomé de la mano del Señor, le creí al Señor. El proceso fue difícil, fue duro, fue muy triste, pero yo le creí al Señor. Creí que solo Él podía hacerlo. ¿Cómo? No sabía, no tenía idea cómo el Señor lo iba a hacer, pero sí me aferré. Y después que yo me bauticé, vino todo ese proceso más complejo aún. Wow. Yo estoy así impactada, querida Patricia, por dos cosas. Una que tú mencionaste muy importante, cuando se pasa en ese proceso de violencia, uno, lo que tú dices, no se dan cuenta, pero lo principal es reconocer que hay conflicto, reconocer que hay violencia, así sea verbal, reconocer que estamos pasando por una dificultad y no normalizar la situación, porque cuando se normaliza es cuando más violencia hay y cuando más sufrimos y cuando hay más depresión y todo lo que puede acarrear esa situación familiar que por la cual pueden estar viviendo también muchos de nuestros auditores ahora en la TV Nuevo Tiempo. Entonces, cuando tú reconociste eso, para mí también lo veo como algo crucial de que nuestros amigos que están pasando por una situación similar, compleja, a la cual Patti pasó, que sean conscientes, clamen a Dios y también reconozcan la situación por la cual están viviendo. Y el segundo paso que también te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a la iglesia adventista? ¿Cómo llegaste a aceptar al Señor y decir, te acepto, Padre bueno, en mi corazón, acepto que Jesús es mi Salvador públicamente? ¿En qué momento se dio de tu vida? ¿Y qué dijo tu esposo cuando te bautizaste? Porque me dijiste, ahí empezaron más los problemas. Sí, yo llegué a la iglesia adventista buscando, queriendo conocer más del Señor. A mí siempre me llamó la atención, a mí y a mi hermana mayor, que ella fue mi compañera también, que me ayudó mucho en cuanto cuando yo comprendí que estaba viviendo violencia intrafamiliar. Empezamos a buscar, y en ese entonces llegué donde el pastor Rodrigo Figueroa, que en ese tiempo él era capellán, y él comenzó a enseñarnos, pero él siempre nos decía, dejen que les dé lechecita, pero nosotros no, nosotros queríamos saber muchas cosas y teníamos mucha hambre de saber del Señor. Y de esa manera yo fui conociendo la iglesia adventista. Y un día uno de mis hijos, o sea, yo estaba estudiando con el pastor, pero cuando llegamos a ciertos temas yo quedé tan impactada que nosotros dijimos no, 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 y nos alejamos como por 7 años y no quisimos saber nada, yo no quise saber nada, 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 nada. Y bueno, mi mamá se bautizó primero, ella siguió estudiando con el pastor.
Y finalmente un día mi hijo me trae una invitación del colegio, porque ellos estudiaban en el colegio adventista, mi hijo Brandon, me trae una invitación. Y yo pensé de que era una reunión de apoderados. Y finalmente no era una reunión de apoderados, era una campaña. Y yo todos los días reclamaba, porque yo decía, llegaba el momento de ir, y yo le preguntaba al Señor, y el Señor me respondía allá en la campaña. Todos los días, todos los días. Y finalmente, el último día, yo me sentí, yo dije, tengo que tomar una decisión, porque Dios sí me está mostrando un camino, me está mostrando algo, y yo, aunque no logro entender qué es lo que es, pero yo tengo que tomar una decisión. Y en ese momento, bueno, yo a los 2 días después hablo con mi esposo, y ahí fue cuando vino el caos, porque él me dijo, bueno, usted se bautiza, se va a la iglesia adventista, pero olvídese de nuestra relación. Olvídate. Él tomó la cabecera y se cambió de pieza. Yo tuve toda esa semana mal, muy mal, y una lucha tremenda, claro, porque yo sabía lo que el Señor quería de mí, pero tomar la decisión era súper difícil. Y finalmente yo tomé la decisión y me bauticé, junto con mi hermana mayor, yo me bauticé. Y pasé ese año, terrible esos años, el primer año fue muy difícil, hermana, 1 año, 3 meses, no lo voy a olvidar la fecha, pero el Señor dentro de ese tiempo hizo cosas maravillosas, hermana. Sé que en el 2011, bueno, en el 2010 conociste a la iglesia, viviste todo esto en la campaña, que también fue complejo para ti, y en el 2011 comenzaste a trabajar en el área del Ministerio de la Mujer, algo que fue muy importante para ti, porque descubriste muchas cosas. ¿Qué fue lo que descubriste allí? Ahí descubrí aún más de lo que yo ya me había estado tratando, porque yo busqué ayuda. A mí me aconsejaron que buscara ayuda por lo que yo vivía, por la violencia intrafamiliar. Y uno a veces dice, no, ¿cómo voy a ir yo siendo cristiana? ¿Cómo voy a buscar ese tipo de ayuda? Pero Dios guió todas las cosas y yo busqué ayuda. Entonces, cuando llegó el Ministerio de la Mujer a mi vida, que hay un mes, ¿cierto? El mes de agosto, en el cual se habla mucho sobre eso. Y sí, con la campaña Basta de Silencio. Basta de Silencio, exactamente. Era precisamente lo que yo vivía. Entonces yo después tenía que hablar precisamente de lo que yo había estado viviendo. Así que fue un ministerio que marcó también mucho mi vida. Pati, sé que más adelante, bueno, el tiempo pasó, estuviste un tiempo separado también de tu esposo, pero 3 años, decidiste luchar, hiciste 40 madrugadas. ¿De qué se tratan las 40 madrugadas para nuestras amigas, nuestros amigos quienes estaban viendo el programa, y lo que significó para ti? ¿Y de cómo iba trabajando eso en tu esposo? Bueno, yo ya estoy dando todas las respuestas. Cuéntanos. No hay problema. Yo lo hice en el 2010. Yo me bauticé en el 2009 y en el 2010 yo comencé a hacer las 40 madrugadas. Es un estudio precioso que lo recomiendo a quien lo quiera hacer, porque nos acerca más al Señor. Y yo lo hice de la siguiente manera. Yo le pedí al Señor que Él me despertara, que Él, como es de madrugada, que Él me despertara cuando yo tenía que orar. Y Él lo hace. Y Él lo hace, exactamente. Él lo hacía. Así que yo cada vez que me levantaba era porque Él me despertaba y yo obedecía. Pero mi esposo, a él no le gustaba. Él no quería nada, él no quería ni verme orar, ni nada por el estilo. Entonces, yo lo hacía en el baño de mi casa. En el baño de mi casa yo oraba por él, oraba por mi esposo, porque yo ahí, ¿cierto? Hay una parte donde uno coloca a las personas que quiere que conozcan también del Señor, por lo tanto, o que se acerquen, o que se vuelvan nuevamente a Dios, ¿cierto? Si se han alejado. Entonces, yo
muchas veces tuve que orar ahí, en silencio, calladita, sin que nadie me viera. Y en ese periodo, cuando yo estaba orando, viajé en un momento a Villarrica y mi esposo, un día de madrugada, eh, fue asaltado y el Señor me había levantado a esa misma hora que él estaba siendo asaltado, el Señor me había despertado Wow, para orar por él. Y el increíble. Señor lo libró. Dios Por es eso yo creo en la maravilloso. oración Sí, intercesora. en absoluto, Patti. ¿Y en qué momento tu esposo se convierte? Y ahora son un Bueno, matrimonio feliz. yo pensé de que en ese momento, en eso que le había pasado, dije yo, ahora sí, ahora va a entregar su vida al Señor. Pero no fue así. Él le endureció aún más su corazón y no. Pero el Señor trabajaba silenciosamente, pero trabajaba. Yo no veía nada y siempre yo decía, mis palabras siempre eran, aunque mis ojos nunca vean lo que tú estás haciendo, Señor, yo te creo, yo te creo. Y siempre lo decía, siempre lo decía. Y empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los años, porque esto fueron 5 años, desde que yo me bauticé a la fecha que él se bautizó. Eh, no fue nada fácil, pero yo entendí que todo lo que yo hiciera iba a repercutir también en él. Por lo tanto, a pesar de que él tenía mucha rabia, a lo mejor no quería escucharme, pero el Señor siempre fue guiando todas las cosas. Yo no tuve mucha oportunidad de hablarle a él de lo que yo estaba conociendo. Nunca él me dejó, habrán sido, puedo contarlas, unas 3 veces más de eso, durante ese tiempo, absolutamente nada. De hecho, él me traía cosas el día sábado para que yo le cocinara, y yo lo hacía con mucho amor, porque yo realmente quería que él fuera salvo. Durante ese tiempo yo pedía de muchas maneras por él. Pedía un día que ojalá le pasara algo, y debo ser sincera porque de verdad tal vez hay muchas personas que estén pasando por esto. Yo pensaba, no sé, que si el Señor permitía algo en su vida, algo fuerte, algo grande, él se iba a volver al Señor. Al otro día estaba pidiendo misericordia, que el Señor tuviera misericordia de él. Finalmente el Señor me llevó a pedir por su salvación y eso lo cambió todo, absolutamente todo. Pedir por la salvación, porque si él entregaba, el Señor me hizo comprender que si él entregaba su vida a Dios, iba a ser un buen esposo, iba a ser un buen padre, un buen amigo, un buen hijo, un buen hermano, o sea, iba a venir todo lo demás que viene por añadidura. Por lo tanto, yo siempre pedía de forma equivocada, porque yo quería que fuera un buen padre, que fuera un buen esposo para mí, pero finalmente yo le decía, Señor, terminé diciéndole, sálvalo, aunque no Amén. se quede conmigo, pero Amén. sálvalo. Amén. Yo creo que así lo hizo, querida Patti. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado esa historia tremenda de oración, de fe, de empuje, de lo importante también rescatar lo importante que fue para ustedes en el año 2015 participar del encuentro RMC. Ahora están activamente en ese lindo ministerio que trabaja por los matrimonios para fortalecerlos, y ese antes y ese después que vivieron en su vida, sin duda, se ve marcado ahora en lo que son ahora como matrimonio. Yo quiero hacer un llamado para nuestros amigos quienes están viendo este programa, no por casualidad. Para Dios no existen casualidades, existen propósitos. Dios quiere restaurarte, Dios quiere que tu familia sea de bendición, que tu familia viva en armonía, que tu familia viva cada uno de los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, gozo, y eso solo se logra yendo a los pies de Jesús, orando, clamando, estudiando la Biblia. Solo Dios puede transformar y hacer grandes milagros en tu vida si así tú lo permites. Deja que Dios obre en tu vida poderosamente, obre en tu matrimonio, obre en tu esposo, obre en tu esposa. Dios
puede hacer esos milagros. Muchas gracias, querida Patti, que Dios te bendiga mucho junto a tu esposo y toda la linda labor que realizan ahí como familia. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder contar un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén, muchas gracias, querida Patti. Yo quiero dejarte también la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad.